Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, como pudieron ver hoy en la sesión legislativa, ya hay un directorio. Como se había anunciado, lo preside el Partido Liberación Nacional con el señor Rodrigo Arias. De lo que conversamos ayer con respecto al grupo, a esta coalición de 41 diputados que agrupa al Partido Liberación Nacional, a la Unidad Social Cristiana, al Liberal Progresista y a Nueva República. El tema hoy no se escuchó ninguna referencia. En la sesión solemne, donde cada jefe de fracción expresó a través de un discurso de 10 minutos sus puntos de vista de lo que cada uno de los partidos veía como los grandes objetivos por lograr en estos 4 años. Tampoco podemos desentrañar nada que nos explique un tema que sigue estando ahí escondido, que se refiere a finalmente esos 41 diputados, cuál va a ser su posición. En los documentos y en las exposiciones que hemos revisado, se menciona evidentemente que son 41 diputados de oposición. Es decir, ellos hacen una división entre el poder ejecutivo, que está en manos del Partido Progreso Social Democrático, y el resto de la Asamblea Legislativa. Es decir, el Partido Social Democrático tiene 10 diputados y ellos se conforman con 41, dejando por fuera al Frente Amplio. El Frente Amplio no, incluso hoy el diputado jefe de fracción no hizo tampoco referencia en sus discursos. Como les decía, los discursos todos, incluido el de doña Pilar, digamos, muy coloquiales, muy dentro de una perspectiva de la política muy general, ¿verdad? Algunos temas que se mencionan, evidentemente que apuntan a la crisis que vive el país y a las soluciones que se ven desde los partidos. Pero desde la perspectiva real ya de decir cómo vamos a actuar, no se señala. Lo que sí es importante entender es que, si bien es cierto, esos partidos se reunieron, tienen un documento que ellos llaman agenda. Yo escuché la lectura del documento y pues no, es decir, es una agenda, digamos, de puntos que no están aún desarrollados, y esos puntos se convertirían, llamémoslo así, en los ejes para presentar los proyectos de ley. Y aquí es donde, digamos, encontramos una especie de incomprensión de parte de esos 41 diputados.
porque en esta etapa, en esta primera legislatura, le corresponde al Poder Ejecutivo presentar la agenda y ellos deben abocarse a discutir las propuestas que les envíe el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente y los ministros de Estado. Desde esa perspectiva, yo creo que las cosas aún no están claras. Sí veo yo un elemento perturbador, digamos, en la vida política de Costa Rica después de 1951. Y es que el Partido Progreso Social Democrático, si bien gana la presidencia, llega a la Asamblea Legislativa con muy poca fuerza. 10 diputados es un grupo pequeño y uno pensaría que la única forma de impulsar algunos proyectos que serán muy complicados será negociando alianzas. Y en ese sentido, lo que nos deja ver lo que sucedió ayer es que al menos las dos fuerzas opositoras más importantes, que son el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana, parecieran amalgamarse, digamos, en una estrategia contra el poder ejecutivo, lo que hace que la gobernabilidad del país se convierta en un tema complejo, digamos, hasta el momento. Ahora, creo que si, por ejemplo, alguien como yo que revisa fuentes, periódicos, escucha, eh, digamos, escucha la radio, la televisión, al día de hoy no he logrado encontrar absolutamente ninguna señal de reacción de don Rodrigo Chávez o de su equipo de ya nombrado, digamos, de sus ministros, por ejemplo, en el discurso de doña Pilar hoy no había ninguna referencia, digamos, a este tema. Evidentemente, en el largo periodo que va de 1951 a hoy, ha habido gobiernos en que, digamos, la presidencia la pudo haber ganado la oposición a Liberación, pero Liberación en general siempre ha tenido una mayoría parlamentaria. Eso creo que ha sido así. Curiosamente, el Partido de Liberación Nacional siempre ha tenido un número muy fuerte de diputados que le ha permitido, digamos, pasar reformas fundamentales. Y eso muchas veces ellos eso lo han mantenido, digamos, en un relativo silencio. Es decir, todos sabemos que el partido Acción Ciudadana, en las dos administraciones que tuvo, nunca tuvo el Congreso a su favor. Y, por ejemplo, las negociaciones y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional vinieron por concordancia con el Partido de Liberación Nacional. Es decir, si Liberación Nacional
no hubiese apoyado a través de los votos de los diputados, no se hubiese logrado ningún acuerdo, ninguna negociación. De manera que, digamos, ese ha sido el estilo. Y si bien lo vemos, durante el último año, el gobierno del PAC fue un gobierno relativamente silencioso. Bueno, silencioso por muchas razones. Lo acallaron los temas de corrupción y lo complejo también de la situación sanitaria del país. Pero de todo esto lo que vemos es que saliendo un poco, porque estamos saliendo apenas de la compleja situación sanitaria del COVID, de la pandemia, y habiendo nombrado un presidente, un hombre que llega, digamos, con las intenciones, digamos, de aplicar correctivos a la política costarricense, encontramos que desde la Asamblea Legislativa un bloque de fuerzas, ahora sí, ya más grande que el Partido Liberación Nacional y más fuerte, porque nunca la oposición había logrado justamente esa unificación de votos. 41 diputados, ¿verdad? 41 diputados es un número muy alto que les da mucho poder. Ahora, detrás de esos 41 diputados, ya en proyectos específicos, cuando el año legislativo le corresponda a la Asamblea Legislativa, que entonces ahí sí van a ser los proyectos de los partidos políticos. Habrá que ver cuáles van a ser las propuestas, porque inicialmente, y eso es claro, esta primera legislatura le corresponde al Poder Ejecutivo, le corresponde al presidente, a Rodrigo Chávez y sus ministros, enviar las propuestas de proyectos a la Asamblea. Entonces, digamos que estamos en un periodo, un claro oscuro que no nos deja, digamos, entrever cuál es la ruta que lleva el país. Y también, digamos, nos provoca, puede provocar, digamos, en la prensa y en los analistas, y en los que tratamos de entender la política, una cierta desazón, una cierta preocupación de no entender exactamente qué es lo que está sucediendo. Y claro, en mucho uno no lo entiende porque tampoco está ahí, y los mismos periodistas que están ahí no lo logran desentrañar porque posiblemente algunas reuniones se estén produciendo fuera del marco de las oficinas de la Asamblea Legislativa, o en todo caso podrían producirse a través de conversaciones telefónicas, mensajes de WhatsApp, ese tipo de cosas que hoy día la sociedad moderna nos presta. De todas formas, para los partidos pequeños, por ejemplo, el liberal progresista y Nueva República, este acuerdo podría ser su muerte. Podría ser su muerte. Si bien es cierto, podrían tener algún protagonismo ahora, para el futuro podrían estar sellando, digamos, su independencia en primer lugar, y en segundo lugar podrían estar cerrándole las puertas a mantener números tan elevados, digamos, de diputados. Pareciera ser que tanto don Elí
como Fabricio no se han dado cuenta. Y la Unidad Social Cristiana, de todas formas, salió muy golpeada de esta elección, ¿verdad? Es decir, fue una elección realmente que los favoreció muy poco. El número de diputados y la misma campaña electoral de la Unidad Social Cristiana fue débil. De manera que hay todavía un marco muy amplio de temas por esclarecer. Lo que nos queda es una cierta cantidad de dudas. Incluso, como les decía, en el directorio hoy se integró a una diputada del Partido Social Democrático. Es decir, el Partido Social Democrático está ahí en el directorio que dirigirá, que le corresponde dirigir este año la Asamblea Legislativa. Entonces debieron haberse dado conversaciones para que eso se produzca. No hay mayor información sobre ese tema. Pero, por ejemplo, en una de las elecciones uno se da cuenta de que a esos 41 votos, por ahí pudo habérseles esfumado un voto. Entonces todo parece un poco, digamos, incierto. Y yo sí me quedo con lo que les preguntó el periodista de La Teja ayer en el video que yo les presenté, ¿verdad? Es decir, si realmente ese bloque era tan sólido y tan definido como ellos lo vieron, que uno viendo ese bloque usted dice, bueno, aquí la idea es gobernar desde Cuesta de Moras, para ponerlo así, es decir, Cuesta de Moras versus el Partido Social Democrático, Rodrigo Chávez y su cuerpo de ministros. Porque los 10 diputados del Partido Social Democrático poco podrán hacer, digamos, para oponerse. Pero, como les digo, en esta primera etapa es claro que la agenda legislativa es resorte del Poder Ejecutivo. En todo caso, quería que pensáramos y que nos transmitiéramos información para retroalimentarnos y buscar comprender todo eso. En síntesis, yo creo que finalmente cuando uno llega a acuerdos, y eso está estudiado en ciencias políticas, esos acuerdos podrían fortalecer a un partido y ir borrando, digamos, los partidos pequeños que se sumen a esos movimientos. ¿Por qué? Bueno, porque su mismo electorado se va a sentir traicionado porque justamente se fue a la Asamblea Legislativa o se votó por los candidatos a diputados para que aprobaran una serie de medidas que se anuncian en los programas de gobierno. Entonces, hay todavía mucho material para tratar de entender todo esto. He querido grabar este mensaje, un poco impregnado como todos ustedes por la duda, por la desazón, por la carencia a veces de certitud, ¿verdad? Y evidentemente que seguiremos en comunicación. Que tengan muy buenas noches, que Dios nos acompañe.